Hola para todos, cordial saludo. Mi nombre es Diego Fernández Sánchez Oquí, soy estudiante en Psicología de la UNAD. El día de hoy estoy realizando esta entrevista como parte de la actividad académica del curso Fundamentos de Aprendizaje, con el objetivo de explorar desde distintos perfiles profesionales cómo las personas aprenden y comparten ese conocimiento con otros. Ahora voy a conversar con la ingeniera Ana Luis Sánchez, quien amablemente accedió a compartir su experiencia y su punto de vista sobre el aprendizaje desde el campo de las ciencias exactas. Ingeniera Naludi, cuéntanos brevemente a qué te dedicas y cuál es tu formación o experiencia sobre su experiencia de aprendizaje. Hola Diego y hola a todos. Mi nombre es Ana Luis Sánchez. Mi profesión es agrónoma. Actualmente laboro con el Comité de Cafeteros de Colombia. Digamos que mi formación y experiencia se basa en el tema de asistencia técnica, en capacitaciones, en el tema de dar el control o ayudar en el manejo de plagas y enfermedades en el cultivo o en la nutrición y pues por ende también hacer transferencia de tecnología. Ok, Analudi, ¿cómo describirías en tus propias palabras la forma en que aprendes mejor? Creo que se aprende mejor como utilizando el método de aprender haciendo, ¿sí? Juntar lo teórico con lo práctico para ir dándole, digamos, como un seguimiento al problema para ver si nos funciona o no nos funciona, ¿sí? Como tal es La práctica. la práctica. Okay. ¿Qué estrategias usas cuando necesitas aprender algo nuevo o difícil? Primero, pues, hacer el análisis en campo. En este caso, pues netamente trabajo con caficultores. Digamos que si se presenta una enfermedad o se presenta alguna plaga en específico que no la conocemos, pues hay que identificar el problema. ¿Listo? Después de identificarlo, pues tratamos de hacer las consultas necesarias para ver por qué está pasando. Si ya definitivamente pues como que hay algo que no como que no concuerda bien, entonces buscamos ayuda a personas que sean más experimentadas en el tema, que me ayuden a dar opiniones o hacer como un consenso como entre profesionales para poder llegarle al caficultor pues, con una posible solución. Y por último, pues aplicar lo que creemos que podría funcionarle y hacerle seguimiento para ver si pues cómo fue el resultado, si funcionó o no funcionó. Ok, ok. Ahora vamos a compartir un poco sobre cómo compartimos ese conocimiento. Cuando sabes algo bien, ¿cómo te gusta compartirlo o enseñarlo a otras personas? Eh, pues digamos que lo ideal no es como hacer creer que yo sé más que los demás, sino que tratarlo de dar de la manera más sencilla, clara y precisa. Lo ideal es, pues digamos, poderle llegar a la persona en especial, porque no todas las personas podemos tener, digamos, niveles educativos para que nos entiendan. Hay muchos de ellos que no pueden tener ese nivel, entonces hay que utilizar, digamos, como un lenguaje apropiado para que ellos puedan comprender lo que yo les quiero, pues, de alguna manera dar a conocer. Como adaptarse a su lenguaje. Ok, Exactamente. ok. ¿Consideras que hay alguna diferencia entre cómo aprendiste algo y cómo lo explicarías a otras personas? Sí, claro. Hay una diferencia muy grande porque para poder llegar a lo que yo conozco tuve que haber analizado muchas cosas, haber investigado muchas cosas y digamos que para poder dar a entender a la otra persona tengo que ser como más didáctica, como dicen por ahí, para hallarlo bien desmenusadito y que ellos me entiendan pues de la mejor manera y no enredarlos de pronto con palabras técnicas o palabras que para ellos es nueva. Entonces lo ideal es pues buscar la forma de, dependiendo de la comunidad que yo me vaya a expresar, darles a entender pues lo que yo les quiero Ok, compartir. ok. Y por último, para ti, ¿qué significa aprender? A aprender es transformar el conocimiento
digamos que es seguir trabajando en el campo, o sea, ese proceso no es solamente averigüé esto, conocí esto y me quedo ahí, no, sino que ir como transformando lo que yo de pronto ya tengo, o si en lo que yo vivo sigo pues tomando alguna de esos datos que me pueden seguir pues ayudando a elevar pues más o enriqueciendo más ese conocimiento. Ok, como fortaleciendo la experiencia. Exacto, Ok. es fortaleciendo y de alguna manera pues como tomar esos apuntes para esos nuevos retos que pueden presentar. Ok, Ana Luis, muchísimas gracias, ingeniera, por tu tiempo. Gracias por compartir tu experiencia. Con todo gusto. Continuando con la entrevista, ahora vamos a conversar con Wilder, quien amablemente accedió a compartirnos su experiencia de aprendizaje. Wilder, cuéntanos brevemente a qué te dedicas y cuál es tu formación o experiencia sobre tu experiencia de aprendizaje. Buenas tardes. Claro que sí, mi nombre es Wilder Andrés Díaz. Trabajo en una empresa llamada Ruta al Sur. Por el momento, pues mi formación ha sido, tuve el bachillerato académico, tuve varios cursos en el SENA. En mi empleo actual me desempeño como operador SCADA. Y sí, o sea, mi experiencia como tal ante ese tema pues ha sido pues breve. Incluso, pues así como tú lo dices, también ha habido varios tropiezos. No es fácil tampoco pues llegar de una a aprender, a adquirir el conocimiento que pues uno tiene y ofrece. Y sí, esto hasta el momento pues ha sido chévere como he manejado ese tipo de temas. Ok. ¿Cómo describes en tus propias palabras la forma en que aprendes mejor? La forma en la que aprendo mejor sería a través de la visión, escuchando también obviamente, y, y también pues obviamente procesando la información que se recibe. Porque tú no puedes llegar a un momento, o bueno, a una parte donde te están enseñando, por ejemplo, en este caso un curso. Te están enseñando un curso y tú lo ves, pero tú piensas diferente a cómo te lo están enseñando. Entonces, la capacidad de adquirir ese conocimiento, pues simplemente yo la tengo muy, pues más que todo categorizada como en el entendimiento de practicarlo. Ok. ¿Qué estrategias utilizas cuando necesitas aprender algo nuevo o difícil? Estrategias. Si yo necesito aprender algo nuevo que sea indispensable para mí, obviamente, porque es que tú no puedes aprender algo que no te guste. Simplemente pues me guío, me baso en lo que existe y lo proceso también, obviamente, pues para que ese trabajo sea más fácil y yo me ayudo también, pues ahora como existen mucho las redes, todo está en la nube, se puede decir. Esto no es sino tener la capacidad de buscarlo y de saber procesarlo. Ok. Cuando sabes algo bien, ¿cómo te gustaría compartirlo a otras personas? Compartirlo a otras personas mediante la práctica. Mediante la práctica se aprende mucho, la verdad. Para mí sería mejor un 20% de teoría y el otro 80% de práctica. Simplemente a ti te dicen dónde va esto, dónde va aquello, cómo se mantiene y simplemente tú con la práctica te basas. Por ejemplo, tuve en un curso de maquinaria pesada, operando, y pues el curso era 100% práctica. La teoría no era sino que tenían que ver, por ejemplo, las chumarceras,
los ómbulos donde se aplica, por ejemplo, la grasa y todo eso, porque es que eso, pues nos decía el técnico, eso simplemente tiene que ir todos los días engrasado, si no la máquina pues también va perdiendo su capacidad de fuerza y de servir, de seguir sirviendo obviamente. Ok, ok. ¿Consideras que hay alguna diferencia entre cómo tú aprendiste algo y cómo se lo explicarías a otra persona? Claro, la diferencia es mucha. La diferencia es mucha porque simplemente, o sea, así como te he dicho, te he venido diciendo, esto, por ejemplo, a mí me dicen cómo yo aprendo algo, mediante la teoría, mediante cómo lo debo aprender, cómo tú lo aprendes, porque es que no todos tenemos la capacidad de entenderlo de la misma manera. Por ejemplo, si yo lo entiendo de esta manera, tú no lo entiendes, no entiendes lo mismo, tú tienes, o sea, por eso tenemos el intelecto de libre albedrío, o sea, porque es que no todos somos iguales. Entonces, por ejemplo, seguimos con el ejemplo de aprender con lo de la maquinaria pesada. Si a mí me dicen qué va a ser, o sea, cómo es esto, cómo se hace, obviamente pues yo lo practico, pero yo también creo o resumo las palabras y digo, no, esto va aquí y tú lo haces así y así se aplica y si ya tú te dejas convencer, esto pues simplemente lo sigues practicando e incluso más adelante buscas una manera para mejorar con el intelecto y simplemente tú dices, ah no, esto es así y para mí es más fácil hacerlo así. Ok, ok. Por último, ¿qué significa aprender? En mi concepto de aprender, en mi concepto de aprender lo tengo como escuchar, escuchar lo que tú me dices, escuchar cómo lo interpretas y procesarlo. Es como lo que te he venido diciendo. Si vamos por ejemplo, vamos a ponerlo a entender esto de la manera en que, por ejemplo, si yo te digo qué es esto, de esta manera, vamos a hacer un ejemplo. Este lapicero es blanco o rojo. No tengo el conocimiento de palparlo, pues por lo que quién sabe de qué color sea cuando lo ponga uno a rayar, ¿no? Pero sin embargo, en tu concepto, en, lo que tú en tu experiencia de academia, de lo que has venido adquiriendo mediante toda tu vida, las personas que te rodean y todos te dicen que es blanco y que con rojo, digámoslo así, el color por encima. Pero yo te digo en un ejemplo de otra manera que yo quiera jugar contigo, yo te digo, por ejemplo, que este es un lapicero o que es una pluma negra. Sin embargo, tú en tu intelecto, lo que te han enseñado, la capacidad que tienes de aprender y lo que te han enseñado, te han inculcado las demás personas a tu alrededor, tú dices, no, pero entonces eso es mentira. Pero si yo te lo digo así, y si yo convenzo a otra persona, llega y que diga, que venga y te pregunte, o que yo le pregunte a ella, ¿de qué color es este? Entonces me va a decir negro. Entonces lo mismo. Entonces tú confundido, tú vas a decir, en el momento en que yo te vuelva a preguntar a ti, tú vas a decir que es negro. ¿Pero por qué? Porque simplemente yo se lo inculqué y yo se lo dije a él. Okay. La manera de persuadirlo simplemente no es en cómo se ven las cosas, sino cómo aprendes a captar este tipo de ideas. Por la propia experiencia. Sí, señor. Ok. Vale, Willy, muchísimas gracias por compartir su experiencia con nosotros. Estaremos en un próximo episodio. Claro que sí, caballero, mucho gusto. Hola para todos, cordial saludo. Continuando con la entrevista, ahora voy a hablar con Ronald, quien accedió amablemente a compartirnos su experiencia y su punto de vista frente al aprendizaje. Ronald, cuéntanos brevemente a qué te dedicas y cuál es tu formación o tu experiencia frente a la experiencia de aprendizaje. Hola, muy buenos días, Diego, ¿cómo estás? Diego, yo en la formación de pregrado soy psicólogo egresado de la Universidad Surcolombiana. Tengo una especialización en pedagogía y docencia y un magíster en estudios interdisciplinarios de la complejidad. Cuando hablamos de conocimiento, pues uno siempre se va a la epistemología. Y
y esos conocimientos se van adquiriendo a partir de experiencias, pero también están muy ligados a lo motivacional, ¿no? En el transcurso de la vida de uno, uno siempre tiende a aprender de una manera más fructífera todo aquello que le apasiona o que le genera interés. Y desde ahí, pues, desde mi aprendizaje de la psicología, todas esas experiencias laborales y lo que aprende uno continuamente, pues van generando en uno un conocimiento que le ayuda en la práctica a resolver situaciones que se presentan cotidianas. Ok, Ronald. ¿Cómo describirías en tus propias palabras la forma en que aprendes mejor? Bueno, la forma como yo aprendo mejor necesariamente es cuando me motiva o me interesa algo. Es como un chip que se me prende a mí cuando hay algo que me interesa, que me llama muchísimo la atención. Puede ser cualquier cosa. Digamos que de alguna manera yo soy músico y fue que un día vi una guitarra y quise aprender a tocar guitarra. Y cuando vi la guitarra, escuché la guitarra, vi personas tocando guitarra y lo lindo que suena. Desde ahí empecé a interesarme y fue muy fácil, digamos, ligarme a ese tipo de estudio, a esa academia y llegar a tener ese tipo de conocimientos. Igual con cosas cotidianas, ya sean culinarias, desde el mismo deporte, ahora que iba en el campo desde la misma agricultura, hay veces que uno dice, ve, qué chévere sembrar algo, ve, qué chévere cosechar algo, y le va llamando a uno la atención y desde ahí adquiero yo mi conocimiento, ¿no? Básicamente desde lo motivacional. Ok. Uy, lo de la guitarra me pareció interesante. Yo también soy músico y en cierta forma uno dice, uy, no, poder cantarle eso a la muchacha. Sí, también, o componer. También me gusta mucho la composición. Y bueno, fue un estudio que no pude culminar por situaciones en la vida. Terminé siendo psicólogo, pero yo inicié, fue estudiando música y es algo que no he podido apartar de mí. Yo tengo mis instrumentos, cuando tengo espacios, tiempos libres, pues aprendo. Hace poco aprendí a tocar un nuevo instrumento que es el tiple colombiano y sí, no es sino motivarse. Así aprendo yo, desde la motivación y el interés. ¿Qué estrategias usas cuando necesitas aprender algo nuevo o difícil? La estrategia que siempre utilizo yo es tratar como de apartarme un poquito de la tecnología. Resulta que estos aparatos que son muy buenos son muy distractores. Ahora uno prácticamente la vida está ligada al aparato electrónico. Y por ejemplo, volviendo a la música o a lo que uno vaya a aprender, siempre esto lo puede llegar a distraer, aunque a partir de ahí uno puede tener enseñanzas, aprendizajes, uno ve videos, tutoriales y demás, pero de todas maneras en el momento que voy a empezar a desarrollar ese aprendizaje, una de las estrategias que tengo es apartarme un poquito, porque si no me va a distraer y va a ser un aprendizaje muy lento. Ok. Cuando sabes algo bien, ¿cómo te gustaría compartirlo o enseñarlo a otras personas? Mm, Yo trato casi siempre de enseñar como lo que uno ha aprendido a partir de experiencias. Me gusta mucho que no tanto la persona se quede con un discurso como tal de situaciones, sino que a partir de su práctica, de su experiencia, pues logre empezar a crear un concepto dentro de esa persona que le permita decir, uff, me siento bien aprendiendo. Fue muy chévere hacer esto porque a partir de lo que hice lo aprendí. Y eso se ve mucho aquí en este contexto educativo, ¿no? Al estudiante le gusta hacer y va a aprender mejor, ¿no? Esas acciones catedráticas en donde un profesor se sienta a solamente hablar, pues en este nivel educativo cuesta mucho que el estudiante preste atención, que el estudiante se interese. Ok. ¿Consideras que hay diferencia entre cómo aprendes tú algo y cómo se lo explicarías o enseñarías a otras personas? Sí, creo que hay muy grandes diferencias, porque cada uno de nosotros somos un universo, un mundo totalmente aparte, y aunque hayan técnicas de enseñanza
Y uno dice, bueno, yo aprendí así, no necesariamente la persona a la que le voy a enseñar de la misma manera va a aprender igual. ¿Por qué? Porque tiene otras vivencias, tiene otras formas cognitivas de ver el mundo, de captar información. Entonces, siento que sí hay una gran diferencia en cómo aprendí yo a cómo le puedo enseñar a alguien. Muchas veces uno puede llegar a bloquearse, porque uno dice, bueno, esto lo aprendí de esta manera, se la voy a llevar al estudiante y el estudiante no me aprende. Sí, puede ser que no me aprende por distracción, por diferentes situaciones, pero a veces tiene que ver es con la era en la que estamos, ¿no? Uno dice, bueno, esto lo aprendí cuando era niño, pero los niños de ahora no son los mismos niños cuando yo fui niño. Entonces siempre es diferente la manera como yo adquiero la adquisición del aprendizaje en uno y para poder transmitir ese mensaje a los otros muchachos o a las otras generaciones, quiero decir. Y yo creo que ahí es donde están las verdaderas complicaciones y es donde está, digamos, la gran labor del docente, porque el docente se tiene que ir actualizando en su manera pedagógica de llegar al estudiante, debido a que las nuevas generaciones siempre traen como nuevas dificultades, nuevas formas de comprender el mundo que les rodea. Y bueno, lo estamos viendo con el ejemplo que di hace un momento con los celulares. Cuando yo estudié, los celulares no existían, ahora sí existen, ahora generan en los estudiantes no solamente adquisición temprana de conocimientos, sino también a otros temas que inclusive no son como muy apropiados para ellos, y lo que va a generar es distracción. Sí, es decir, que como que vamos adaptándonos a Sí. a esa forma en la que aprenden. Okay. Y por último, ¿qué significa para ti aprender? Yo creería que para mí aprender es descubrir nuevos mundos. Como lo dije en un principio, uno inicia con una motivación, con un cierto interés, pero aprender es básicamente abrir esa ventana para llegar a ese mundo que quiero llegar. Los ejemplos de las cosas que he aprendido en la vida, pues en un principio fueron por intereses comunes, intereses individuales, pero siempre los ve uno plasmados adelante. Y aprender es como ingresar en ese mundo, es abrir un nuevo mundo, descubrirlo, sentirlo, eh, llenarlo de pasión si es necesario, o simplemente poder decir, lo hice, aprendí, pero tal vez no generó algo en mi vida, voy a aprender otra cosa o voy a aprenderlo de otra manera. Eso para mí es aprender, es descubrir un nuevo mundo. Ok, muchísimas gracias Ronald por compartir su experiencia con nosotros. Muchas gracias por visitarnos acá en la institución educativa de la que usted es egresado. Gracias por compartir también este trabajo y este proceso que lleva usted de aprendizaje dentro de la carrera de la psicología. Considero que es una de las carreras más lindas. Tantas cosas que tiene uno que aprender desde la psicología, la comprensión del ser humano, los comportamientos, las emociones, tanto que es necesario para poder desarrollar una buena humanidad. Entonces, muchísimas gracias por la visita, Diego. A usted, profe Ronald, muchas gracias. Con mucho gusto.